Hola amigo que me escuchas, una vez más, tu amigo y servidor Gerardo Torres te da la bienvenida a este tu canal, Fundación Las Delicias. Y hoy continuaremos estudiando las estaciones del pueblo de Israel por el desierto y hemos llegado a quizá la estación más importante, el Sinaí. El pueblo acampa al frente del monte Sinaí y Dios va a hacer su más grande revelación para sus hijos. Bueno, bien, después de varias estaciones, vamos a estudiar hoy el desierto del Sinaí. Dios llega al frente del monte Sinaí, que según Pablo nos dice, está ubicado en Arabia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Una vez más, Dios del cielo, pedimos tu compañía, tu presencia, que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro, que sea Él dirigiendo mis labios, guiando mi mente, y que las lecciones que vamos a extraer podamos llevarlas y aplicarlas a nuestra vida. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. El pueblo de Israel llega al desierto del Sinaí y acampa frente al monte Sinaí. Bueno, ¿cuánto tiempo duró esta travesía? Bueno, si nosotros hacemos el estudio de las fiestas judías, nos vamos a dar cuenta, y si hacemos el estudio con los datos que se nos dan en el libro de Éxodo, ellos demoraron 47 días exactamente, porque van a estar 3 días acampados antes de que llegue el día 50 y se iniciaría la fiesta del Pentecostés, los 50 días. Desde el momento en que salen de Egipto, cuando se celebra la Pascua, hasta que llegan al monte Sinaí, y pasan los 3 días antes de que Él se revele al pueblo y dicte su ley desde el monte en medio de truenos y relámpagos, pasan exactamente 50 días. Y ahí se conoce como la fiesta del Pentecostés. De la misma manera, cuando Jesús murió el día de la Pascua y resucitó al tercer día en el día de las primicias, pasan 50 días antes de que llegue el día del Pentecostés, cuando Jesús es ungido en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Lo que sucedió en el desierto de Sinaí lo encontramos en el libro de Éxodo, desde el capítulo 19 y el verso 1 hasta el libro de Números en el capítulo 10 y en el versículo 10. Pasan casi un año en ese lugar. Son muchas las lecciones que podríamos extraer. Allí Dios se revela a su pueblo y le da su ley en medio de truenos y relámpagos. Es como que Dios está dándole forma a esta nación, le está dando leyes, le está dando estatutos, y Él se está revelando a Él como el Rey Supremo de esta nación. Y ellos necesitan entender esa lección. Pero también ahí en el Sinaí el pueblo se revela y adoran un becerro de oro. Dios les perdona por la intercesión de Moisés. Me levantarán un santuario y habitaré yo en medio de ellos. Y el pueblo de Israel se da la tarea de elaborar cada uno de los muebles del santuario y toda la estantería y todo el techo, las carpas, todo lo que iba a formar parte de lo que se conoce como el santuario terrenal que se hizo en el desierto. Dios le da sabiduría a ciertos hombres, a Oliab y a Bezaleel, para que ellos puedan dirigir toda esta obra. También podemos encontrar que allí Moisés escribe el libro de la ley. Dios no solamente da su ley, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que ahora Dios le dicta a Moisés, prácticamente le dicta un libro para que amplíe los requerimientos de la ley, y Moisés escribe en un libro lo que se conoce como la ley ceremonial. Y bueno, pasaríamos tiempo sacando lecciones de cada una de estas cosas que estoy nombrando, que se hicieron dentro o se hicieron en el monte Sinaí. Pero vamos a centrarnos en dos. Solamente en esta ocasión voy a hacer 2 episodios en el monte Sinaí. Quizá más adelante podamos grabar más, pero 2 que son lecciones vitales para nosotros, que tienen que ver con nuestra experiencia actual y que tienen que ver con lo que ellos experimentaron en ese lugar, en el monte Sinaí. Vamos a leer en el capítulo 19, en el verso 1 del libro de Éxodo, que nos dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí.
Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bueno, con estas palabras, Dios le está diciendo al pueblo la razón por la cual lo sacó de Egipto y el deseo que él tenía de que ellos fueran sus voceros en el mundo. Dios quería hacer de Israel una nación santa, un pueblo que pudiera proclamar a las otras naciones al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Que ellos pudieran reflejar, que ellos pudiesen reflejar el carácter de ese Dios santo que ellos estaban adorando ahora en ese monte y que había hecho tantas maravillas y tantos milagros para ese pueblo. Ese era el plan que Dios tenía. Y cuando Dios le dice al pueblo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, también les dijo que Él quería hacer un pacto con ellos, que ellos debían guardar ese pacto. Ese pacto eran los 10 mandamientos que Él iba a proclamar con su propia voz desde el Sinaí. Y cuando Dios refirió todo eso al pueblo, pues el pueblo dijo a una voz: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y bien, vamos ahora a mirar, después de que Dios proclama su ley, en el capítulo 20, en el versículo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y esta historia causa cierta impresión en mi mente, porque después de que ellos escucharon los truenos, los relámpagos, y escucharon la ley de Dios, el pacto eterno que Él quería hacer con ellos, Él quería entrar en un pacto con su pueblo, y entonces ellos empiezan a temblar, ellos caen de rodillas y escuchan la voz de Dios en medio de esos truenos y esos relámpagos. Y cuando Moisés baja de la montaña, le dicen unas palabras que puedo entender por el temor que ellos sentían en ese momento, pero que nos tiene que poner a pensar a nosotros, porque ellos le dicen a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, piensa tú, ¿cómo escucharon ellos la voz de Dios? ¿Ellos escucharon truenos y relámpagos o escucharon la ley de Dios? Moisés, ¿cómo escuchó? Y esa es la gran lección, la primera gran lección que podemos sacar de su estadía en el Sinaí. ¿Cómo estamos escuchando la voz de Dios? Y quisiera referir a algunas historias bíblicas que nos pueden ayudar a aclarar este tema y que nos darán lecciones preciosas, porque en el tiempo en el que nos encontramos y en víspera de la gran crisis que vamos a tener que afrontar, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, nosotros mismos, de manera individual. No podemos permitir que otro escuche por nosotros y nos diga las órdenes. Cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal e individual con Dios y debe haber aprendido en su experiencia con Él en los años pasados a escuchar con claridad la voz de su Señor. Vamos a mirar una historia que sucedió en la historia del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 11, después de que Elías hizo prodigios allá en el Monte Carmelo, después de que se reunió el pueblo en el Monte Carmelo, y se hicieron milagros, porque nosotros recordamos que Dios le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Y nosotros recordamos que Elías le dice al pueblo:
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y entonces el pueblo guarda silencio. Y ahora Elías le dice a los profetas de Baal que levanten su altar para Baal y que sacrifiquen su animal y que le pidan a ese Dios, a Baal, que haga caer fuego del cielo para que todos los que están ahí observando observen que Baal y entiendan que Baal es el verdadero Dios. Y vemos que ahora Elías hace su parte y con reverencia y respeto reconstruye ese altar que ya había sido construido anteriormente en la cumbre del Monte Carmelo y sacrifica y pone el animal del sacrificio sobre el altar y hace una oración sencilla. Después de que los israelitas observaron cómo los profetas de Baal se sajaban y hacían chorrear sangre sobre sus cuerpos y no hubo respuesta de Baal, sencillamente porque Baal no es Dios. Ahora Elías, con sinceridad de corazón y con sencillez de corazón, hace una simple oración al cielo, diciéndole que por favor le conteste para que todo ese pueblo entendiera que todo lo que él había hecho y el hecho de que no había llovido durante 3 años y medio era porque él lo había mandado y era por palabra de Dios que eso estaba sucediendo. Y Dios responde de una manera milagrosa y desciende fuego del cielo y consume el altar y consume el animal y consume las piedras, a pesar de que Elías había mandado que le echaran agua a cántaros alrededor. Bueno, después de eso, Elías baja con Acab y lo acompaña hasta su palacio y se acuesta a dormir allá a las afueras del palacio. Y alguien por la mañana lo despierta y le cuentan que Jezabel estaba enfurecida por haber matado a los profetas de Baal, porque el mismo Elías le dio muerte a todos los profetas de Baal. Y ahora él sale huyendo, sale corriendo, tiene miedo, sin una orden de Dios. Y él corre y tiene miedo porque esta mujer malvada lo quiere matar. Y allí, en medio de las penurias, en medio de esa caminata larga, Elías estaba cansado y se queda dormido. Pero en su infinito amor y misericordia, y a pesar de que Elías no estaba cumpliendo una orden de Dios en este momento, sino que estaba huyendo cobardemente de una mujer que lo amenazó de muerte, Dios envía a su ángel para que le provea alimentos a su siervo. Y despierta a Elías y le dice: levántate, come y bebe porque todavía te resta un largo camino. Y Elías come y bebe, pero se vuelve a dormir. Y el ángel pacientemente lo deja descansar. Y una vez más lo levanta y le provee alimentos. Y con esta comida, Elías camina durante 40 días y 40 noches sin comer y a pie hasta que llega a la cueva del monte Oreb, a los montes de Sión, allí donde siglos más tarde Jesús iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual, como el Cordero que quita los pecados de este mundo. Entonces, Elías se esconde en una cueva y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios que sucede en ese momento. Él le dijo, o sea, Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y esta historia nos trae una gran lección, porque podemos escuchar la voz de Dios como un terremoto, o como un viento fuerte, o como un fuego, algo que estremece, como lo que escucharon los israelitas en el monte Sión, aunque realmente eran truenos y relámpagos. Moisés estaba escuchando claramente la voz de Dios, pero el pueblo tuvo temor. Y bueno, eso no está mal, Dios quería eso, Dios se proponía eso. Pero ¿cómo estaba escuchando el pueblo la voz de Dios? Ahora, ¿cómo escuchó Elías aquí la voz de Dios? Jehová no estaba en el terremoto, dice la escritura.
Jehová no estaba en ese viento impetuoso tampoco. Jehová no estaba en medio del fuego. Pero cuando Elías escuchó ese silbo apacible, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Cómo escuchaba Elías la voz de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? ¿Es para ti un silbo apacible? ¿O todavía estás escuchando como un tremendo trueno, o como un relámpago, o como un terremoto, o como un viento impetuoso? Pues la historia nos cuenta que Elías, cuando escuchó ese silbo apacible, cubrió su rostro, porque entendió que la presencia de Jehová estaba ahí. Y esta lección tenemos que atesorarla, querido amigo, porque nosotros tenemos que llegar a ese punto, de aprender a escuchar la voz de Dios como la voz de un padre amante que llama a su hijo. Vamos a leer una historia más. Y esta es la historia del niño Samuel. Hemos leído muchas veces, lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Y Samuel, el niño Samuel, que ya había sido dejado por su madre, Ana, en el templo, para que fuese ayudante del sumo sacerdote Elí, después de realizar sus labores, después de acabar su tarea, se fue a dormir como lo hacía cada noche. Y estando él durmiendo, escucha una voz que le llama, Samuel, Samuel. Y él se levanta apresuradamente porque piensa que Elí lo está llamando. Y va hasta donde está durmiendo Elí y le dice, ¿qué necesitas? Y Elí lo mira como asombrado y le dice, no, yo no te estoy llamando, ve a dormir. Y Samuel se queda pensando, pero yo escuché una voz, pero obedece a la voz de Elí y una vez más se acuesta a dormir y queda profundo. Pero una vez más la voz de Dios se escucha, Samuel, Samuel. Y él apresuradamente se levanta y corre una vez más hacia donde Elí. Y Elí le dice, yo no te estoy llamando. Y Samuel queda más perturbado todavía. Él era un niño, nunca había escuchado la voz de Dios. Pero en ese momento, Elí le dice, yo no te estoy llamando. Y él le dice, vete a dormir de nuevo. Y una vez más, Samuel se va a descansar. Y en el versículo 8 del capítulo 3 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué historia más hermosa. Bueno, si bien es cierto que el reino de los cielos es de los que son como los niños, quizá necesitamos entender que si no nos hacemos y nos volvemos como niños, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Porque este niño la escuchaba con claridad. Y ¿estamos dispuestos a decir como Samuel, habla Jehová que tu siervo oye? Bueno, si somos como el niño Samuel, seguramente que Dios va a hablar directamente con nosotros en algún momento de nuestra experiencia. Dios va a hablar a nuestros corazones. Si nos volvemos y nos hacemos como niños, tendremos el privilegio de hablar con nuestro Dios en estos últimos días de la historia de este mundo. Qué hermosa lección, qué bonita lección. Dios nos está llamando. Dios quiere hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones, pero hay una condición, debemos ser como niños. Vamos a mirar una más. Esta es la historia de David, después de su pecado. Después de su pecado pasa casi un año en el que David, él lo escribe en el capítulo 32 del libro de los Salmos, y en el capítulo 51, él da a entender lo que él estaba pasando. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Samuel estaba sufriendo, no dormía, no descansaba bien. Bueno, y yo creo personalmente que el asunto con David era que él se estaba consumiendo por dentro por no haber confesado su pecado a Dios. Y después de que pasa ese año, después de que David está sufriendo y está con un corazón dolorido, triste, caído de ojos, vamos a mirar que Dios es el que toma la iniciativa. Dios envía a su profeta Natán delante de David
y con una historia hermosa que solo podría salir de la mente de un Dios compasivo y de la sabiduría de Dios, Dios hace caer en sí a David. Porque Natán le cuenta una historia a David para que sea el mismo David quien se cargue con la responsabilidad de dictar su propia sentencia. Y en la historia le dice algo como que un hombre rico un hombre muy distinguido vino a la ciudad, y en esa ciudad vivía un hombre rico, el cual tenía muchas ovejas, muchos rebaños, pero también había un hombre pobre que solo tenía una corderita, y que esa corderita la había criado en su casa y la amaban todos sus hijos y sus familiares. Pero cuando el hombre rico vino a esta ciudad, este hombre lo recibe, pero no toma uno de sus corderos, de sus corderas del rebaño, para agasajar al hombre que viene de visita, sino que toma la corderita de aquel hombre pobre. Y mientras Natán está contando la historia, David se pone rojo de ira. Y Natán le pregunta, ¿qué se debe hacer con este hombre? Y David contesta, este hombre debe morir. Vamos a leer la historia. Y David le dice, este hombre debe morir y debe pagar 4 veces la cordera que sacrificó. Y Natán se queda mirando a David a los ojos y le dice, vamos a leer capítulo 12 y el verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora quisiera que pensáramos un poco. ¿Cómo tomó David esta palabra que provenía directamente de Jehová? ¿Cómo escuchó David la voz de Jehová en ese momento? Bueno, nosotros tenemos en la historia bíblica muchos reyes que fueron reprendidos por profetas, y que algunos fueron muertos, otros fueron apresados, otros fueron heridos. ¿Y cómo tomó David la reprensión de Natán? Él entendía que era la voz de Dios que estaba hablando. Pues bien, nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos que David cayó de rodillas y dijo, he pecado contra Jehová. Y después de oír la sentencia que Natán tenía que proferirle, él salió y se escondió en una cueva, y allí escribió el Salmo 51, que para nosotros los hijos de Dios es la mejor interpretación de lo que nosotros podemos entender que es un arrepentimiento sincero y genuino. Y David no se rebeló contra la voz del profeta. Y nosotros tenemos que aprender esa lección. Él no se rebeló contra esa voz que él sabía y entendía que era la voz de Dios que le estaba hablando directamente a su conciencia. ¿Y cómo tomamos nosotros las reprensiones de parte de Dios? Cuando un hermano viene y nos reconviene y nos dice que estamos obrando mal, ¿cómo lo tomamos? O cuando en nuestro estudio personal y en nuestra comunión personal leemos la palabra y esa palabra reprende nuestros pecados, o el espíritu de profecía, que es aún más directo. ¿Sabían ustedes que se va a levantar un odio satánico contra los testimonios sencillamente porque esos testimonios reprueban claramente los pecados de su pueblo? Bueno, necesitamos aprender esa lección, y necesitamos aprender a ser mansos y humildes como lo fue David en este momento, porque él escuchó la voz de Dios y no se rebeló contra esa reprensión. Vamos a mirar una historia más. Y esta la encontramos en el Evangelio según San Juan, y es la historia de cuando vienen unos griegos a hablar con Jesús, y Jesús profiere unas palabras, o él da unas palabras que necesitamos comprender. En el versículo 28 del capítulo 12 nos dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora miren, en el versículo 29 dice, y la multitud que estaba allí
y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Bueno, 3 veces se oye la voz de Dios mientras Jesús estuvo en su ministerio en esta tierra. Y en esta ocasión, el Padre dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez en respuesta a la petición de su Hijo. Y el relato nos dice que la multitud que estaba allí había oído la voz. Y decían algunos que pensaban que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Cómo escucharon la voz los que se encontraban en ese lugar? Lo que sí sé es que los griegos escucharon claramente y Jesús les dice que esa voz vino por ellos. ¿Sí? Estos extranjeros escucharon claramente la voz de Dios, pero el pueblo de Dios que estaba a su alrededor no la pudo escuchar con claridad. Y esta lección necesitamos entenderla. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios pasa por alto a las personas de su pueblo para hablarle a otras personas de afuera. En este caso, a unos griegos. Era la voz de Dios directamente para estos griegos que vinieron a buscar a Jesús y querían conocer la verdad. Pero la voz no solamente lo escucharon los griegos. En realidad, los que estaban ahí reunidos no escucharon directamente las palabras, pero dijeron, es un trueno. Es algo similar a lo que escuchó el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Eran truenos y relámpagos. Pero Moisés escuchó definidamente lo que Dios había proferido con sus labios. En la palabra de Dios hay a la mente temas de la más profunda meditación, las más sublimes aspiraciones. Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas y escuchar la voz del Eterno mientras habla con los hombres. Hoy en día podemos escuchar la voz de Dios hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones, por medio de su palabra o por medio del Espíritu de profecía. Y a mí me encanta esa frase, es la voz de Dios, es la voz del Eterno mientras habla con los hombres. Hay una constante necesidad de comunión privada con Dios. Debemos apropiarnos del Espíritu de Cristo si queremos impartirlo a otros. No podemos hacer frente a las agencias humanas y satánicas combinadas a menos que pasemos mucho tiempo de comunión con la fuente de todo poder. Deberíamos tener algún momento para alejarnos de los sonidos, de los quehaceres terrenos y de las voces humanas y escuchar la voz de Jesús en algún lugar apartado. Así podemos probar su amor y ser imbuidos de su espíritu. Así aprenderemos a crucificar el yo. En nuestros hogares, en donde estemos viviendo, en el lugar en donde estemos pasando momentáneamente, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos buscar un lugar alejado, un lugar en donde en medio del silencio y quizá la oscuridad de la madrugada podamos escucharla hablar a Dios a nuestros corazones. Esta lección no la podemos pasar por alto. Y como dije al comienzo de nuestro tema, se nos avecinan momentos difíciles. Se nos avecina un momento de angustia cual nunca ha pasado sobre la faz de la tierra. Y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios definidamente y claramente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio de su siervo, que es su delegado. Escuchad atentamente, no durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis. Las palabras que si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos y para que, si llegasen a oírse, no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. A veces un niño puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Ahora, vamos a mirar porque Dios tiene para este tiempo un mensaje especial que necesitamos escuchar. No lo podemos escuchar como un trueno. No lo debemos escuchar como un relámpago. Debemos escucharlo como ese silbo apacible que habla a nuestros corazones.
Es el mensaje a su iglesia en este tiempo. Es el mensaje a la Odisea. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora mira cómo finaliza el mensaje. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo estamos escuchando la voz de Dios? Ahora, el mensaje a la Odisea parece ser un mensaje fuerte, pero en realidad es un mensaje de amor para su pueblo en este tiempo. La iglesia de la Odisea no tiene elogios, solo reprensiones. Pero Dios no solamente da un diagnóstico, sino da el remedio. Necesitamos escuchar la voz de Dios, porque si no aprendemos y si no escuchamos este mensaje para nuestras vidas, vamos a salir de las filas del pueblo de Dios para no entrar nunca jamás. Esta es la gran lección que encontramos en esta estación en el Sinaí, la primera gran lección. El pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios para que no muramos. Ellos estaban escuchando solamente truenos y relámpagos, pero Moisés podía escuchar con claridad la voz de Dios que proclamaba su ley desde el monte. Y nosotros necesitamos aprender a escuchar esa voz. Hermano querido, necesitamos aguzar nuestro oído, o mejor, necesitamos pedirle a Dios que aguce nuestro oído para que podamos escuchar su voz, su tierna voz, hablando a nuestros corazones. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. No olvides suscribirte a nuestro canal y te esperamos en nuestra siguiente estación. Vamos a seguir hablando de lo que vivió el pueblo de Israel en el Sinaí. Vamos a orar. Querido Señor y Dios, te damos gracias por tus lecciones de amor, gracias por tu bondad y tu misericordia, y te suplicamos en esta ocasión que nos enseñes a escuchar tu voz, que podamos escuchar con claridad esa voz amorosa que habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.